¿Cuántos trajeron sus espadas de 2 filos? ¿Qué es un cristiano sin Biblia? Un paracaidista sin paracaídas, un tenista sin raqueta, un soldado sin fusil. ¿Qué más? Un chocolate sin queso. ¿Qué más? Una piscina sin agua. Eso es un cristiano sin Biblia. Vamos, mis hermanos, al libro de Génesis, en el capítulo 33. Génesis 33. Dani. Amén. Génesis 33. Gracias. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el 20 nada más. Cuando estemos en la lectura nos ponemos de pie reverentemente y vamos a leer todos al unísono. 33 desde el versículo 14. Nos vamos poniendo de pie y decimos amén. 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 Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Espíritu. Pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor en Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Hallé yo gracia a los ojos de mi Señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí. E hizo cabañas. ¿Cómo? Para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Podemos sentarnos, mis hermanos amados. En esta hora, Señor, bendecimos tu nombre, porque tú eres digno, porque tú eres santo. Yo les pido el favor de que no den las sillas de adelante desocupadas. Corran una silla hacia adelante, pero no demos esas sillas desocupadas, que no hay VIP aquí ni nada parecido. No hay reserva ni nada. Corrámonos hacia adelante y ocupemos las sillas de adelante. Amén. No nos hagamos tan lejos, sino juntémonos unos con otros, que cuando lleguemos a la casa digan: tú hueles a oveja. Es que vengo del redil. Estaba pegado a las ovejas, muy pegado a muchas ovejas allí. Amén, aleluya, gloria al Señor. Ay, Jaimito, bueno, cumplió Jaimito lo que dijo: vendré caminando. Aleluya, bendito el Rey. Aleluya, bendito el Señor. Amén. Padre, te damos gracias, te pedimos que en esta hora tú seas hablándonos, Dios. Permite que tu palabra bendita, Señor, venga y produzca aquello que tú quieres, Dios. Que tú nos enseñes, Señor. No permitas que la torpeza de mis labios, Señor, o los sesgamientos de mi corazón echen a perder el mensaje, Señor. Antes bien, por amor a tu santo nombre, afírmanos en tus caminos, en tu palabra, Dios. Queremos estar firmes, inamovibles, Señor, en tu palabra, bendito Rey. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, 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 amén. Estamos estudiando el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sí estamos de acuerdo, mis hermanos? Estamos estudiando el Dios de Abraham, al Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no se llama a sí mismo el Dios de Abraham, porque si Él se llamara a sí mismo el Dios de Abraham, querría decir que también es el Dios de Taré, de Nacor. Él es el Dios de Abraham, pero no solamente el Dios de Abraham, sino el Dios de Isaac. ¿Por qué? Porque si se llamara solamente el Dios de Abraham, querría decir que también es Dios de Isaac y no se llama solamente el Dios de Isaac, sino también se llama el Dios de Isaac y de Jacob. Porque si se llamara solamente el Dios de Isaac, querría la opción de que es el Dios de Isaac, de Jacob y de Esaú.
Quiero decir que Dios marca un lineamiento, lo hemos dicho. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No solamente el Dios de Abraham, que haría abierta la opción a Ismael. Tiene que aparecer Isaac para decir que no es por la línea de Ismael. Luego tiene que decir que es Jacob, porque si no, quedaría abierta la línea de Esaú. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Al principio comenzamos diciendo que el mismo Señor Jesús dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él dijo el Señor. Hay una cosa importante en esto. Nosotros sabemos que Él no se hace llamar como el Dios de Noé, ni el Dios de Moisés, ni el Dios de Adán. Se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En esto hay enseñanza que nosotros queremos tomar. Queremos apropiarnos de esa enseñanza. Quiere decir que para que un cristiano llegue a lo que Dios quiere, debemos entender que en cada uno de nosotros tiene que gestarse el trato que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob. No quiere decir que tenemos que caminar igual a ellos, pero sí que Dios va a hacer lo que se propuso con cada uno de ellos. Eso estoy recapitulándolo de 4 domingos. De Abraham, ¿qué aprendemos? ¿Recuerda alguien? De Abraham aprendemos el qué de Dios. ¿Qué Dios quería? ¿Qué quería Dios? Sed santos porque yo soy santo. Dios con Abraham quería mostrarnos que Él es un Dios proveedor. Él le dijo: yo soy el Todopoderoso. Eso le dijo a Abraham. Abraham se le apareció y le dijo: haré de ti una gran nación. En ti serán benditas las naciones de la tierra, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y le dijo más: esta tierra donde tú estás la haré a tu parentela, a tu descendencia. Dios le cumplió a Abraham esto, pero lo estudiamos durante varios domingos, probando acerca de la tierra 3 veces a Abraham, probando acerca de su hijo 3 veces a Abraham, probando acerca del linaje 3 veces a Abraham, hasta que lo convirtió en un vaso útil. Porque Abraham, cuando lo estudiamos, él quiso hacer en su fuerza, y lo sabemos todos, se allegó a Agar para ayudar a Dios, porque Dios tardaba en la promesa. Pasaron 20 años, 25 años, y Dios apareció a Abraham y le dijo: no es Ismael, es de Sarai que vendrá tu hijo. Y a los 100 años vino Isaac. Amén. Entonces decimos que en Abraham aprendemos que Dios es Dios Padre. Diga: Dios Padre. Dios Padre. Abraham tenía que entender que Dios es Dios Padre. Dios Padre. Aún para tener hijos tenía que Dios intervenir. Abraham tenía que dejar sus fuerzas, y esto fue un trato largo de Dios con Abraham hasta que lo pudo comprender, y Abraham se convirtió en un vaso para la honra de Dios. Cuando su cuerpo era casi como muerto, ahora era útil para Dios. Cuando tenía mucho brillo, cuando tenía mucho de lo suyo, aún no era vaso para Dios, útil aún no lo era. Y trató Dios muchas veces, mucho tiempo a Abraham, hasta que lo fue. Cuando Abraham, pasaron los años, se entendió que Dios es Padre y que Él proviene todo, absolutamente todo. Di: de Dios proviene todo. Y le permitió ser padre para que comprendiera aún más esto. Luego a Abraham Dios le cumplió la promesa y le dio un hijo que se llamó ¿cómo? Isaac. Isaac es tipo del Señor Jesucristo. Amén. Abraham heredó todo lo que tenía a Isaac. Y dijimos que en Isaac nosotros aprendemos que todo lo recibimos heredado, porque Cristo es nuestro Isaac. De Él recibimos todo. La herencia, dilo, la herencia la recibimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces con Abraham conocemos al Padre y lo que Él quiere, lo que Dios demanda. En Cristo aprendemos el cómo. Mucha gente conoce los requerimientos de Dios, los 10 mandamientos y todas las cosas, pero no sabe cómo hacerlo. Y si lo intenta, se va a frustrar, va a ser un religioso frustrado. Pero Dios, en su misericordia y por su gracia, envió a su Hijo para entregarnos todo. Recibimos en Cristo, recibimos la herencia. Di: herencia. Herencia en Cristo. En Cristo recibimos una herencia que usted recuerda está partida en está dividida en 2 partes. ¿Cuál es? Lo que somos en Él y lo que Él es en nosotros. Él en nosotros, nosotros en Él, pero primero es nosotros en Él. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él, por Jehová Padre, Dios de los ejércitos, estáis vosotros en Cristo, el cual ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría para entender las cosas. Sabiduría de Dios. Justificación, pues Cristo es el que nos justifica.
Santificación, pues, en otro tiempo pensamos que Cristo nos justificaba, pero que nos tocaba a nosotros hacernos santos a golpes como Lutero lo pensaba. No, la santificación viene por Cristo y se recibe como la gracia de la salvación, se recibe la gracia de la santificación. Amén. Así es. Luego dice que de Él también recibimos redención. Muchos se quieren apartar a empujones del mundo, o apartar a los hijos, o apartar a los otros del mundo. Lo que tenemos que hacer es que ellos tengan relación con Dios, porque Dios se encargará de hacerlo. Es una obra que Dios es suficiente para realizar. Él es suficiente. Isaac es eso, es herencia. La palabra para Isaac, ¿cuál es? Recibir. Recibir. Todo lo recibió Isaac. Él no hizo nada. Todo lo recibió de su padre. Todo. Nosotros todo lo recibimos del Padre. Estamos por Cristo, estamos nosotros, por Dios estamos nosotros en Cristo. Y al estar en Él, ¿qué significa estar en Él? Que todo lo que Él hizo es nuestro. Su muerte es mi muerte, su resurrección es mi resurrección. Y el que Él esté sentado en el trono de gracia, en el trono a la diestra del Padre, nosotros estamos ¿dónde? Sentados con Él, porque estamos en Él. ¿Por quién estamos en Él? 1 Corintios 1:30. Por Jehová, por Dios Padre, vosotros estáis en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Entonces, quien nos puso allí es el Padre. Siempre tenemos que entenderlo. Esto siempre hay que decirlo, siempre hay que recordarlo, hay que meterlo en el pecho. Así como Leví pagó, siempre hay que decirlo, repito, siempre hay que decirlo. Leví pagó los diezmos estando en los lomos ¿de quién? De Abraham. Estaba aquí en los lomos. No había nacido, pero la palabra dice que Leví pagó los diezmos estando aún en los lomos de Abraham. Nosotros estábamos en los lomos de Cristo Jesús cuando estaba en la cruz. Allá estaba yo en los lomos de Él. Y cada uno de los que creímos, porque por el Padre Él nos puso ahí en Él. Esa es la herencia en Isaac. Estamos en Él. Su muerte fue mi muerte. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pero luego Él viene a vivir en mí. En Él todo lo que Él logró es mío. Él en mí, su vida es mi vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida está en nosotros. ¿Cuántos tenemos la vida de Dios? Él está en nosotros. Cristo está en nosotros. Él derramó su Santo Espíritu, nos dio una nueva naturaleza conforme a la suya, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Él está en nosotros. Estoy resumiendo eso porque muchos no estuvieron, pero hay necesidad de que quede esto en la mente, en el corazón. Entonces, Cristo en nosotros es la vida que Dios quiere. Y eso es lo que significa Isaac. Isaac no tuvo que batallar. Ustedes ven que a Abraham le pidió el hijo, pero a Isaac no le pidió hijos. Abraham tuvo que batallar, tuvo que hacer muchas cosas, pero Dios no le pidió gran cosa, casi nada a Isaac. Pero Isaac tenía la naturaleza de su padre, ¿no? Recuerden que el asunto es de naturaleza. En Abraham conocemos ¿a quién? Al Dios Padre. Los requerimientos de Dios Padre. En Isaac conocemos al Hijo. El cómo de Dios. Dilo, el cómo de Dios. El cómo. En Abraham el qué de Dios. En Isaac el cómo de Dios. En Abraham qué quiere Dios. En Isaac cómo lo hace Dios en mí. Por eso él dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adúltero. ¿Por qué? Porque dijimos que Dios se tiene confianza. Él sabía que nosotros no podemos, pero Él en nosotros sí puede. Él en nosotros sí puede. Él mora en nosotros. Como Él está en nosotros, puede. Es decir, podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces en Abraham conocemos el qué de Dios y conocemos al Padre. En Isaac el cómo de Dios, conocemos al Hijo. Y en Jacob conocemos al Espíritu Santo. Conocemos la obra del Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tiene que tener este conocimiento. Porque no es que yo me pido a Abraham, yo me pido a Isaac, no, yo soy Jacob, no. A todos nos toma como un Jacob, pero a todos nos lleva a ser un Abraham. A todos nos trata y nos bendice como a un Isaac. ¿Cuántos son salvos en este lugar? ¿Te costó algo? Nada, mi hermano. ¿Cuántos son santos en este lugar? A ver, dilo con seguridad, amén. Porque la Biblia dice, por un solo sacrificio hizo perfecto de una vez y para siempre a los santos. Sí, nuestra naturaleza no ha sido perfeccionada,
ni Dios tiene intenciones. Él nos dio una vida santa, un espíritu que no peca, una naturaleza incorruptible, nos la dio y está en nosotros. El asunto es que crezca para que gobierne a la vieja naturaleza que está ahí. Y estamos estudiando a Jacob. Y de Jacob hemos aprendido que vimos su naturaleza mañosa, engañosa, suplantadora. Y sin embargo, cuando Dios se le apareció en Betel la primera vez, que él encontró y durmió y puso, dijimos, una piedra como esta, como cabecera, y ahí tuvo sueños y la ungió y la llamó, ¿cómo la llamó? Betel, casa de Dios. No es en vano que cuando vino el profeta Marcos de Francia dijo: tráigame una piedra porque la voy a ungir. Pongo esta piedra, la ungo y digo que esta es casa de Dios. Ya estaba bautizada la casa, pero la llamó Betel también, casa de Dios. Eso es casa de Dios. En aquel lugar se asustó Jacob. Dijo: terrible es este lugar porque aquí es casa de Dios y yo no lo sabía. Eso fue lo que tuvo miedo y comerció con Dios. Dijo: si tú vas y me bendices, vas conmigo, yo te haré los diezmos de todo lo que yo consiga. Porque él había oído de su padre que era así. Entonces Jacob era engañador, suplantador, y estudiamos largamente eso, pues no, más o menos largo, porque eso va para mucho, ¿cierto? Jacob va a la casa de Labán, huye. Entonces conocimos la naturaleza de Jacob, luego la disciplina de Dios para Jacob. Y cuando hablo de disciplina hablo del Espíritu Santo, porque en Jacob conocemos la obra del Espíritu Santo. En Jacob conocemos ¿qué? La obra del Espíritu Santo. En Isaac conocemos ¿qué? La herencia, la obra de Jesucristo, Dios Hijo. Conocemos a Dios Hijo. En Abraham conocemos a Dios Padre, en Isaac a Dios Hijo, en Jacob a Dios Espíritu Santo. Eso es. Entonces hemos conocido la naturaleza de Jacob, engañosa, embaucadora, y una naturaleza que está con todos nosotros y va y nos acompaña hasta el día de la muerte. No se queda en ninguna parte, no se lo crea. Puedes orar muy bonito, pero eso no significa que haya sido quebrantado. Puedes llorar mucho, pero no significa que haya sido quebrantado. Dios es el que quebranta. Vimos la disciplina de Dios con Labán, porque dijimos que para un mañoso, otro más mañoso. Para un vivo, otro más vivo. Para uno de corazón duro, uno de corazón más duro. ¿Con qué se corta el vidrio? Con el diamante, que es más duro que el vidrio. ¿Con qué se amola el acero? Con acero de mayor revestimiento de carbono, de mayor contenido de carbono, más duro, con un temple, con un tratamiento térmico especial para acero. Pero el acero para herramientas trata al acero para otras piezas. Vas a hacer una máquina y con acero de herramientas tratas acero para máquinas, para hacer piezas. La Biblia dice: el hierro con el hierro se amola y el corazón del hombre con el corazón del hombre se amola. Por eso en la iglesia tanto roce, tantas cosas que vemos en todo lo que se llama iglesia del Señor. Y el que se asombra es porque no ha entendido en dónde está. Estamos en la iglesia del Señor. El corazón del hombre con el corazón del hombre se amola. Por eso tú encuentras personas que no te son del todo gratas, porque eso es justamente la horma para tu zapato y para el mío. Entonces vemos las circunstancias, situaciones en que aflora lo peor de tu carácter y lo peor del mío. Todos queremos mostrar lo mejor, vestirnos de la mejor gala, echarnos el mejor perfume, pero en cualquier momento nos sale lo peor. ¿Y quién hace que pase eso? Un hermanito muy amado, una circunstancia que Dios prepara. Entonces Jacob, estudiamos su naturaleza, su disciplina, y luego estudiamos su quebrantamiento, porque luego de 20 años de tratamiento en casa de Labán, su tío, que era un astuto, un engañador, más engañador que Jacob ya estaba abatido, entristecido y todo aquello. Y Dios le dice: es hora de partir. Después de 20 años, no que a ti te habló a Dios ayer y ya hoy estás dudando de si fue cierto, o te habló hace 5 años. No, yo estoy aquí porque Dios me habló hace 20 años y me habló hace 17. Bueno, hemos tenido la suerte, la bendición más que suerte, de que Dios nos ha hablado mucho, mucho, mucho. ¿A cuánto le ha hablado Dios? ¿Aquí hay alguno al que no le haya hablado Dios? Dios habla, lo que pasa es que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay mucha gente con el corazón duro y no oye la palabra y dice: yo no he oído nada que Dios me diga. Le ha dicho mucho, pero quiere hacer lo que quiere. Nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y obedecerle. Entonces, después de 20 años, Jacob seguía siendo el mismo. Qué lamentable, ¿no?
el mismo con mejoras, dijimos hace 8 días. ¿El mismo con qué? Con mejoras. Él estuvo allí con Labán y hace 8 días hablamos de que huyó, se ingenió las formas de huir, porque aún se apoyaba en sus sabidurías, su astucia, y huyó. Lo alcanzó Labán, pero Dios le ha prometido a Jacob, le hizo promesas que no le hizo ni a Abraham ni a Isaac. A Jacob le dijo: yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, y no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que he dicho que haré contigo. Eso no lo dijo ni a Abraham ni a Isaac, pero se lo dijo a Jacob. Y estudiamos cómo se asustaba, como Jacob huyendo se encuentra el Mahanaín, el campamento de ángeles. Dios le abre los ojos como lo hizo con el siervo de Eliseo, Giesi, y él puede ver la cantidad de ángeles allí alrededor, un campamento de ángeles. Y sin embargo se aproxima el encuentro con su hermano Esaú, y entonces trama el plan. Toca dividir el campamento, toca ponernos acá, mandarle animales a mi hermano. Esa es su astucia. Ahora tenía un avance, ahora confiaba en Dios y en las oraciones, como muchos de nosotros, a Dios rogando y con el mazo dando. Como muchos de nosotros: yo lo hago, mi Señor, bendice este plan mío. Esta es mi iniciativa, bendícemela. No es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sino: bendice mis planes, porque son buenos, porque te honran. Pero no es así. Así que Jacob seguía siendo el mismo Jacob, lleno de artimañas, de argucias, de planes, de suficiencia, de fuerza. Y ahí Dios lo hace pasar por el vado de Jaboc, que significa el vaciamiento. Jacob estaba lleno de sí, y en Jaboc es el vaciamiento, donde Dios saca lo que aún de Jacob quedaba, que era casi todo. Y batalla con él toda la noche, ¿no es cierto? ¿En dónde? En un lugar que el mismo Jacob llamaría luego como Peniel, que significa rostro de Dios. Y batalla toda la noche, y dice que luchaba un varón con él y no podía con él. Y dijimos que ¿qué era luchar? Luchar significa enfrentarnos a alguien, cogerlo, tratar de someterlo, tratar de voltearlo. En la lucha libre es voltearlo, que la espalda le quede, someterlo, y este varón no podía con él. Lo que significa que hay muchos que han batallado con Dios y Dios no ha podido con ellos. Su carne está enterita, la lucha de Dios es incesante, pero no hay manera de derrotarlos. Aún su carne, aún su corazón endurecido dice: lo tengo así, y así se queda. Y Dios no ha podido aún prevalecer. Suena chistoso, ¿no? No ha podido prevalecer contra un corazón así. Cuando ya rayaba la luz de la aurora, porque Jacob estaba lleno de sí, el ángel le dijo: suéltame. Y dijo: ¿cómo te llamas? Él no le contestó cómo se llamaba. ¿Por qué pregunta mi nombre? Y dice que le tocó el encaje del músculo de la cadera, y se lo desencajó. El lugar más fuerte, el músculo más fuerte del ser humano es ese, para decir que le tocó lo que era su fortaleza y se la quebrantó. Ahora Jacob era un hombre quebrantado por Dios. Y esto no era para lo físico, sino para que los que hemos llegado al final de los tiempos entendamos que Dios va a tocar el encaje del muslo de tu cadera, sea tu hijo, sea tu ganado, sea tu trabajo, sea tu profesión, sea tu ministerio, sea tu salud, sea tu hermosura, y va a desencajarla. Porque en tanto eso esté en su lugar, vamos a seguir con nuestra fuerza tal y cual es. Dios necesita quebrantar la naturaleza carnal del hombre. Jacob estaba enterito. A partir de aquí, Jacob caminó de otra manera. Amén. Él venía de Padán Aram, donde vivía con Labán. Cogió su familia. Ahora Dios había cumplido lo que había querido. Había dicho a Jacob: vamos hacia Canaán, vamos de nuevo a Canaán. Y él toma su ganado, y pasan todos estos eventos del encuentro con Labán cuando huyó, del encuentro con su hermano Esaú, quien le perdonó. Y había avances en Jacob, porque Jacob en otro tiempo era otro hombre. Ahora le dice a su hermano: mi señor. A un hermano le diga al otro: mi señor. ¿Qué le pasa hasta vos?
Dígale a su hermano, mi Señor. A ese que la tiene siempre así. Dígale, mi Señor. Es difícil, pero ya Jacob había avanzado mucho. Sin embargo, aún, como lo dije, la naturaleza carnal, ¿hasta cuándo nos acompaña? Hasta la muerte. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de, aquí no estamos viendo a un Jacob siendo fortalecido en espíritu. Estamos viendo en Jacob la analogía de cómo Dios, Espíritu Santo, trata la naturaleza carnal nuestra. Eso es. En Isaac vemos lo hermoso que es Cristo, su regalo, su vida a nosotros, que también ya está. Pero la naturaleza carnal está ahí. ¿Sí, amén? Amén. Entonces, Jacob, según lo que leímos, salió de Padán Aram y llegó a Siquem. Siquem, él dijo, hagamos un altar aquí, levantemos mi casa aquí. Eso era como si de aquí para allá empieza Canaán y yo digo, ay, aquí hago la casa. Ya llegamos, Señor. ¿No han oído eso? Señor, ¿cuántas veces puedo perdonar a mi hermano? ¿Debo perdonar a mi hermano? 7 veces, dices tú, ¿cierto, Señor? Los estudiantes, yo los veo al final de año diciendo, ¿cómo es? ¿Con cuánto se paga la materia? Con 3,5. Y si saco 3,4, la pierde. Y 3,45 lo arrastro. Y 3,44 lo pierde. Ahí ¿dónde me paro yo que no tenga que esforzarme? Eso fue lo que hizo Jacob. Ay, aquí me quedo. Y entonces, ahí en Siquem. Siquem, ¿qué significa? Hombro, fuerza. Aquí ya no habrá, Jacob no tenía fuerza, por eso no quiso seguir. En otro tiempo era para adelante y arrasar a todo el mundo. Aquí no. Aquí estaba cansado. Había tenido temor grande cuando su hermano se vino, a pesar de que había visto los ángeles, el campamento de Mahanaim. Igual tenía temor de su hermano. Tenía miedo. Había hecho Dios obra en él. Y ahí en Mahanaim se quería quedar en Siquem, que significa hombro. Siquem es el lugar que puede representar donde Dios toma la carga tuya. Toma aquello que tuyo y mío con lo que no hemos podido. Es un lugar en Canaán, es un lugar de bendición. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Que le entreguemos las cargas a Dios, que mire que yo no puedo con esto y le digamos, Señor, yo no puedo más, te lo entrego. Eso quiere Dios que lo hagamos, pero no que nos quedemos ahí. No que nos quedemos con el reconocer que somos débiles y que no podemos, sino que avancemos. Dios nos quiere llevar a la plenitud de Canaán. Amén. En el 33:19 es donde he estado. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar. Ya hacía altares. Antes no hacía eso. El itinerario de Dios para Abraham fue lo mismo. Siquem, Betel, Hebrón. El itinerario con Jacob, Dios lo quería acomodar exactamente igual. Porque los 3 lugares representativos de Canaán son Siquem, Betel, Hebrón. Betel, casa de Dios. En Peniel, rostro de Dios. Luz, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Porque cuando el rostro de Dios resplandece sobre nosotros vemos qué tipo de seres humanos somos. No para botarnos a la basura de cabeza, decir, no, yo soy una porquería, hacer un clavado de caneca de basura. No, pero no creernos tampoco dignos de nada. Algunos desconocen quiénes son. No, yo no soy así, yo sí soy así. Y me conozco y siento vergüenza de la parte mala mía, porque la conozco. Decíamos que lo terrible no es ser débil, lo terrible es no saber su debilidad. Hay hermanos que hablan y están llenos de sí, hablan de su sabiduría, de mi profesión, ingeniero, mis títulos, posgrado. No, porque no conoce a Cristo. Cuando conoce a Cristo, el camino es para el otro lado, mi hermano. En el Evangelio es el camino al otro lado. Uno que dijo, subiré a lo alto y seré tan alto como el Altísimo, y se llama Satanás. Ese es el curso de los hijos de los hombres. Soy duro, soy un chacho en esto y lo demás, y todo el mundo va a besarme los pies que yo soy lo más duro que ha venido a la tierra. En el Evangelio es para el otro lado. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no tuvo como cosa que aferrarse al ser Dios, sino se despojó y se hizo hombre y descendió a la condición de siervo y fue colgado en muerte de cruz, murió. Y porque se humilló a lo sumo, Dios le levantó a lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
es un camino diferente. Si tú vas en el camino del egocentrismo, de la egotitis, de la inflamación del ego, que tú eres el chacho, el que más sabe, el más exigente, el más duro, estás en el lugar equivocado, mi hermano. El camino cristiano es de humildad. No es de proclamación de lo que tú eres y de lo que tú tienes y cómo eres de buenas y qué tremendo hombre ha venido a la tierra. Te equivocaste de lugar. El cristianismo es para el otro lado. Toca demoler, como lo hizo con Abraham y con Jacob, porque Isaac no tuvo ese carácter. Pero con Jacob Dios tenía que demoler. Toda la vida tratándolo. Y al cabo de 20 años Jacob seguía siendo un hombre lleno de sí mismo. Ahora Dios quería que Jacob, allí en la batalla en Peniel, seguíamos allí. La luz, que es Cristo, el rostro del Señor, hace que veamos cuál es nuestra condición y qué es de somos nosotros. Entonces nos quebrantamos, entonces no tenemos anhelos de grandezas de las que tienen muchos hombres por ahí, aún cristianos, que quieren ser el cristiano y la iglesia más grande del mundo. Dígalo, la iglesia más grande del mundo. Esta no va a ser la iglesia más grande del mundo. Nosotros queremos una iglesia mucho pequeña, pequeñina, donde los pequeñinos sean los Saulos, todos pequeños. Ningún grandote. No queremos el grandote ni el hipermega predicador, no queremos eso. Queremos el carácter de Cristo. Si alguno está en Cristo, que camine como Él anduvo, que ande como Él anduvo, no en arrogancias, no en grandezas. Eso no tiene nada que ver con nosotros, nada. Aquí se le caen los sueños a más de uno que decía, ay, yo que quería hacer un CD y firmar autógrafos y ser muy grande. Pues qué pena, este no es el lugar. Este es el lugar de las pequeñeces, ¿usted la ve? Descascarada. Aquí lo hermoso son ustedes, lo que Dios ha hecho en cada uno. Eso es lo hermoso, más bonito que esas uvas. No díganme que esa Cecilita no es más linda que ese racimo. Es más lindo. Dios ama a su pueblo. Entonces cuando estamos con Él en Peniel y vemos el rostro de Dios, ya no seguiremos siendo prepotentes, ya no tenemos nuestro plan. Ahora ya Jacob salió. ¿Cómo salió Jacob de allí? Cojeando. Ya no volvió a caminar nunca igual. ¿Dónde está la fuerza? El cristiano, entre más crece, más dependiente de Dios. En el mundo, entre más crecemos, somos más independientes. El superchacho, el superego, el que sabe hacer todo, el que le cuenta a todo el mundo la cátedra de lo que sabe hacer. No, en el cristianismo es lo contrario. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Cuando aprendimos de Isaac, tomamos Juan 5:17, que dice: no puede hacer nada el Hijo sin el Padre. ¿Cuántos son hijos en este lugar? Hijos de Dios. No podemos hacer nada sin el Padre. Eso está ahí sobre el papel. Tiene que llevarse a la realidad. Muchos son suficientes. A mí Dios me revela esto y yo cuando habla el Espíritu Santo. Tremenda llenura de sí mismo. Hable con humildad. ¿Cómo habló Pablo? Conozco a un hombre que no sé si en la carne, en el Espíritu, yo no lo sé, Dios lo sabe. Fue llevado al tercer cielo. Nosotros diríamos Hernando Ortiz, pastor de pastores, plenipotenciario llevado al tercer cielo directamente por Dios según las Escrituras. Eso haríamos nosotros, predicarnos, hacernos grandes delante de los hombres. Dios no quiere ese camino para su pueblo. Amén, mis hermanos. Pero esto es algo que Dios sabe. Por eso cuando Dios se encontró por primera vez con Jacob, ¿lo encontró en dónde? En Betel. ¿En dónde? Betel. Ungió la piedrita en la que durmió. ¿Y Dios qué le dijo? Levántate sin vergüenza, yo sé que eres suplantador, engañador. Lo miró como si nunca hubiera pecado, le dijo: las promesas que ha dado tu padre las haré contigo, haré de ti un gran pueblo. ¿No te ha dicho alguna vez Dios algo así como si estuviera hablándole a otro? Yo cuando llegué al evangelio alguien dijo: tú me servirás, tú eres mi hijo amado, tú serás pastor, y yo salía peleando a mi hermana a decirle: está en el lugar equivocado, hermana, esto es una carreta. ¿Cómo va a decir yo sé quién soy? Y mi hermana me dijo: no habla de hoy, habla dentro de 15 años. Parece que le estaba hablando a otro, ¿cierto? Usted lo ve en Jeremías capítulo 1 por ahí, 1, 2, 3, algo. Mi pueblo hermoso en el desierto. Y no dice: ¿hermoso? Eso ya más hermoso, porque Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de cada uno de nosotros. Por eso le dijo a Jacob: yo no te dejaré hasta que haya hecho la obra que he propuesto contigo.
Amén. En aquel lugar, en Betel, Dios le dijo a Jacob que lo llevaría y lo traería. Jacob no entendía lo que hablaba Dios, pero Dios iba a hacerlo. Ahora él está, de nuevo, repito, ahí débil en los comienzos de la tierra de Canaán y quiere quedarse ahí, pero Dios le dice que ahí no se va a quedar. Entonces allí donde violan a Dina, una de sus hijas, circunstancias todas ellas que hacen que Jacob no se sienta a gusto en aquella tierra, porque Dios no quería que estuviera a gusto en esa tierra. Dios quería que fuera más allá. Dios lo quería llevar ¿a dónde? A Betel, y después lo quería llevar a Hebrón. Dina es deshonrada. Ese es el capítulo 34 de Génesis, toda la deshonra de Dina. Dios continúa tratando, quebrantando. Dios continúa quebrantando a Jacob. Jacob fue quebrantado desde que conoció al Señor hasta que murió. Entonces algunos se confunden, dicen, pero entonces ¿cuál es la vida? Repito, que esa es la vida natural del hombre. Dios la trata desde que nos conoce hasta el último día, trata con nuestra naturaleza carnal. Y nadie que está aquí puede decir que ya su naturaleza carnal la tiene gobernada. Eso es una mentira. El que dice eso es probablemente el que más necesita ser quebrantado. Nosotros sabemos que estamos en remojo. La olla pitadora está pitando y es como de 4 horas y va como en 2 horas. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 80 años los años, no, 100 años, ¿cierto? La vida del hombre. 100 años. 100 años. Si estamos en 55, falta la mitad. 2 horas de pitando la olla, son 4 horas, 2 horas, faltan todavía. Toda la vida Dios trata con nuestra naturaleza. Dile al que está al lado, aún te falta quebrantamiento. Ay, no me maldiga. No, lo estoy bendiciendo. Porque Dios quiere tratar. Bajar ese hiper yo que tiene cada quien, el superchacho, lo más grande que tiene la tierra, el más hermoso. Mira qué perfil, tómeme una foto. ¿Una qué? Una selfie. Selfie. Uy, papacito, lindo. Qué cosa tan linda. Dios tiene que bastar todo eso. Todo, hasta que no quede sino lo que Dios quiere. Un vaso de honra. Un vaso de honra. Amén. Entonces Dios continuó tratando a Jacob toda la vida, el trato del Espíritu Santo. En Jacob está el trato del Espíritu Santo representado. En Isaac, el regalo de Dios, la herencia en Cristo Jesús, en él y él en nosotros. Y en Abraham, lo que Dios quiere, el ser amigos de nosotros, el hacernos muy cercanos a él, ser confiables. Decía que Canaán está representado por Siquem, que es hombro, fuerza de Dios, Betel, que es casa de Dios, y Hebrón, que es íntima comunión con Dios. En eso de repente a Canaán, la bendición nuestra es esto: ser quebrantados, porque en tanto no estemos quebrantados, no podremos estar en Siquem, entregarle a Dios todas las cargas. Yo ya no puedo. ¿Cuánto has dicho algún día yo no puedo? Ya no puedo yo con esta vida, esto es muy complicado. Ahí te quiere Dios. No, esto es muy... Ahí te quiere, entiéndelo. Justamente para eso te ha llevado ahí. ¿Ha sido duro? Sí, porque nuestro corazón no es fácil. Nuestro corazón es duro. Duro. ¿Cuántos tienen corazón duro en este lugar? ¿Nadie? Bueno, solo yo. Pero Dios trata con él. Dios trata con él. Y yo bendigo a mi Señor porque es así. Dios trata con nosotros. Después de Peniel, Dios llevó a Jacob entonces por la misma senda que Abraham. Eso estaba diciendo. La senda de Abraham fue Siquem, hombro de Dios, fuerza de Dios. Abraham cuando llegó a Siquem tampoco tenía fuerzas. Ya dijo, ay, ya no puedo más. Dijo, perfecto, ahora sí. Ahora me eres útil. Siquem. Y luego a Betel. En Betel, cuando estuvo Jacob en Betel, pasaron cosas que no pasaron la primera vez que estuvo en Betel. La primera vez que estuvo en Betel Jacob se asustó y dijo, no, esto es tremendo. Uy, y unjó la piedra. Es tremendo este lugar. Es casa de Dios. Y yo no sabía. Él está en este lugar. Y yo no sabía. Siempre lo repito. Joel, capítulo 2. Entonces mi pueblo sabrá que yo soy Dios en medio de ellos. Porque siempre he sido Dios en medio de ellos. Pero mi pueblo no ha sabido que soy Dios en medio de ellos. ¿Recuerdan la predicación que alguna vez en un estudio bíblico con el pastor Orlando? La tierra está llena de la gloria de Dios. Pero Dios quiere que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, que es diferente. En este lugar está la gloria de Dios, pero no todos tenemos el conocimiento de la gloria de Dios en este lugar. Jacob estaba en el lugar de la gloria de Dios, pero Jacob hasta ahora abrió los ojos y dijo, tremendo este lugar de la gloria de Dios.
Algunos están diciendo, ay, aprile que está harto, porque algunos no ven. El que lo entiende sabe que es así. Jacob, la primera vez que estuvo allí, se asustó, porque el que no ha visto a Dios cuando lo ve, se asusta. Primera de Hernando, capítulo 24. El que no ha visto a Dios cuando Dios lo ve, se asusta. Eso le pasó a Jacob. ¿Sí, amén? En el segundo encuentro, 20 años después, Jacob llega a Betel y es otro hombre. No es un hombre totalmente cambiado, es un hombre mejorado. Y yo hablo de esto porque resulta que nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos el nuevo nacimiento. Juzgue usted. Pero cuando él llega a Betel la segunda vez, dice que derramó libación sobre una piedra, ungió otra vez la piedra, dijo, porque Dios le dijo, oye, yo soy el Dios de Betel, soy el Todopoderoso. Y él ungió la piedra y derramó libación. Libación significa un sacrificio de vino. Eso leía literalmente. Un sacrificio de vino, y el vino es gozo. Es decir, la primera vez tuvo temor, la segunda vez tuvo gozo. La primera vez cuando venimos al Evangelio nosotros alabamos a Dios y no sabemos lo que hacemos, pero nos parece bonito, nos divertimos mucho, sudamos, usamos banderas, hacemos muchas cosas. Pero cuando pasa el tiempo y nuestro hombre carnal es devastado, nuestra vieja naturaleza cae, ahora le presentamos una alabanza verdadera a Dios. Ahora nuestra alabanza es correcta. Ahora no es solamente una emoción para ver cómo me veo, cómo me oigo, sino es una alabanza para Dios y de todo corazón. Habían pasado 20 años. La alabanza de Jacob era otra en Betel. Amén, mis hermanos. Amén. El primer encuentro de él fue en Betel. El segundo está en el 35:10 para ponerme en cita bíblica. Él le dijo allí en Betel, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó el nombre llamó su nombre Israel. Ya se lo había dicho en Peniel en el 32:28. Aquí se lo está confirmando. Allá comenzó una obra, aquí la está rematando el Señor, complementándola. En Génesis 35 Dios le dice que se suba a Betel, ¿sí? El 35 Dios le dijo, 35:1 Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías, le dice Dios, de tu hermano Esaú hace 20 años. Dios tiene memoria de todo. ¿Ah? Quizá tú no te acuerdas lo que pasó hace 20 años y de algunas promesas que le pudiste haber hecho a Dios hace 20 años. Déjame decirte que Dios sí se acuerda de todo lo que le prometiste, y más aún se acuerda de lo que te prometió. Él se acuerda. Entonces lo importante es llegar allí, ya no llenos de nosotros ni de la suficiencia nuestra, eso sobra, eso es basura en el Evangelio, sino vaciados. Jaboc, el lugar del vaciamiento, la gloria del quebrantamiento, del vaciamiento. Más de ti, menos de mí. Lo cantamos, ¿no es cierto? Toca vivirlo, pero es así. Amén. Entonces, Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La eclesía, la iglesia. En Peniel, rostro de Dios era entre mí y ti, Dios y Jacob. En Betel es entre Dios y yo, pero a nivel corporativo, casa, cuerpo. Estudiamos mucho el cuerpo de Cristo en este lugar. Discernir el cuerpo de Cristo. Dios no puede ser glorificado por un solo hombre como Él debe ser glorificado. Él busca un pueblo. Dilo, Dios busca un pueblo. Dios busca un pueblo. Un edificio vivo, un edificio levantado con piedras vivas, de las cuales cada uno de nosotros es una. Ninguna es estimable. Él dice que nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Edificio de Dios somos nosotros.
Ya Jacob había tenido un encuentro personal con Dios. Ahora tenía que entender que Jacob ya no es un hombre. Jacob es Israel. Israel no es un hombre, es un pueblo. Dios había logrado lo que quería. Dios había logrado lo que se había propuesto. Ahora tengo lo que quiero. Un pueblo para mí. Un pueblo que me honrará. Un pueblo que me buscará. Un pueblo que me servirá. Ahora lo tenía Dios en Israel. Cuando llegó allí, Él le dijo eso. Y le dio el nombre que lo vimos en el 20, el 33, dice el nombre es Eloé, que significa, esto es Dios, Dios de Israel. Dios de Israel. Israel es el pueblo. Amén. En Peniel se encontró con Dios y luego subió a Siquén. En Siquén entrega todo lo que no es de Dios. ¿Qué queremos hacer? Entregar todo lo que no es de Dios. ¿Qué debemos hacer en Siquén? ¿Será que hay algo que no es de Dios en nuestra vida? ¿Sí? ¿Amén? Amén. 35:2. ¿Qué dice? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestras vestiduras. Amén. 3. Y levantémonos y subamos, ahora sí, subir a la casa de Dios. Yo me alegré al poder oír, vamos a la casa de Dios. Subamos a la casa de Dios. Subamos a Betel y haré allí altar al que me respondió un día en mi angustia y ha estado conmigo. No que de pronto ha cumplido el dicho de su boca. Ha estado conmigo en el camino que ha andado. ¿Cuántos pueden decir: Dios ha estado conmigo en el camino que he andado? Dilo. Dios ha estado conmigo en el camino que he andado. Dios ha estado conmigo en el camino que yo he andado. Pero tocaba allí, antes de subir a Betel, en Siquén, despojarse de los ídolos, porque a Betel solamente entran las cosas limpias, solamente entra lo que es puro, porque es morada de Dios, porque es casa de Dios. 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Habían hartos. Y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los que escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. Antes de ir a Betel, se tiene que deshacer de todo eso. Amén. Siquem, el lugar donde le entregamos a Dios lo que nosotros no podemos ya manejar. El lugar donde nos despojamos de todo lo que a Dios no le agrada. Cristo toma todo lo que nosotros no podemos cargar, porque Dios en Betel exige una vida limpia, ya no individual. Eso era allá en Peniel. Es una vida colectiva. Dile al que está al lado: yo soy de ti, tú eres de mí. Díselo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, hermano. Algunos no entienden el cuerpo. El cuerpo de Cristo es uno. Somos miembros los unos de los otros. Y cuando entendemos eso, todo empieza a cambiar de manera de obrar. El 5, versículo 5. Y salieron del terror de Dios, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob, porque él dijo que él pondría su temor entre sus enemigos. ¿Se acuerda que quién le salió al paso? Labán. ¿Y qué pasó? Labán venía muy molesto, y Dios se le apareció en un sueño y le dijo: cuidadito con hablarle descomedidamente a mi hijo Jacob. ¿Qué le dijo a Faraón? Cuidadito con hablarle descomedidamente a mi hijo Abraham. ¿Qué le dijo a Abimelech? Cuidadito con meterte con mi hijo Isaac, porque Dios nos guarda. Y muchos se meten en reversa con nosotros, pero nosotros no tenemos nada que defender. Él, lo vemos claramente en los tres, en todo caso los defendió. De la lengua ponzoñosa, de la mentira, de cuántas cosas, de nosotros mismos para comenzar. Porque Él es Dios bueno. Dilo, Él es Dios bueno. Amén. El versículo 6 dice, en el versículo 6: y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. ¿Se dan cuenta que ya no es uno solo? Ya es un pueblo, ya es Israel. Qué hermoso. Ahí ya es un pueblo, ya es una familia grande, grande, grande. Y Dios dijo: ya tengo lo que quería. Una nación, un pueblo, un colectivo. Cada una piedra viva de Dios allí.
¿Por qué? Porque lo he dicho, ninguno puede satisfacer a Dios plenamente por sí solo. Necesitamos ser un pueblo. Su propósito no es con uno solo, sino con una iglesia. Amén, mis hermanos. Amén. Así que ya no era el fuerte Jacob, ni el lleno de sí mismo. Ya pasó por Jaboc. ¿Se ha visto personas llenas de sí mismas hablando? Sacan hasta el álbum para mostrarle a uno las maravillas de quiénes son. Y dice, wow, está rebosante como un chocolate a punto de hervir. Tremendo. Y uno dice, increíble. Pero repito, Dios quiere que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos. Ya no era fuerte, había pasado, ahora estaba cojo. Dios quería que fuera más allá, llegó allí a Betel, quebrantado. Porque en Peniel lo quebrantó Dios y ahora llega a Betel, al lugar del cuerpo. En Betel, en Peniel quebranta, en Betel llegamos ya sin el ego. Ya no vimos para nuestro ombligo, ya pensamos que hay otros, ya nos damos cuenta de que Dios hace obra tremenda allá en Estelita, que Claribel, glorioso el Señor lo que hay contigo, Esperancita, que Dios está contigo como está con todos nosotros, que nos amamos, que esto es la obra de ver lo que se hizo en la iglesia. Lo hermoso era ver a todos trabajando y uno no tener que trabajar. Muy hermoso. De paso voy a decir que muchas gracias a los que colaboraron, pero la respuesta la conozco. No es para usted, no sea cabezón. Yo lo sé. Yo sé que no es para mí. Pero como yo soy el representante de mi papá aquí, entonces que él manda a decir que muchas gracias, que está muy bonito. Porque yo digo gracias y me dijeron, ¿quién me dijo que era para usted? Yo sé que no es para mí. No se estrelle, no se equivoque, no tropiece. Yo sé que no es para mí, ni para ninguno. Esto es para el Rey. Se arregló de la mejor manera, en la medida de nuestra capacidad, que es bastante poca, porque somos un pueblo débil en la fuerza, pero que jamás ha negado su nombre y hemos sabido retener su buena palabra. Eso es lo que somos, sin jactancias, porque todo eso es porque Dios ha sido bueno con nosotros, nada más. Aquí todo lo que era jactancia ha volado como pepa guama. Dios no quiere eso aquí. ¿Qué hacen aquí que no han arreglado esas tejas? Que yo puse el dinero, ¿de dónde están? ¡Pum! Lejos. Dios no quiere eso. Gente humilde, y eso es lo que hay en este lugar en abundancia. Gracias a Dios. Que Dios permita que eso continúe así. Estamos en Betel, en la casa de Dios. Nosotros no le pudimos Betel a esta casa, pero ahí dice Betel, Nación Santa Betel. Amén. Eso es Nación Santa. Nosotros no partimos hace 6 años, partimos hace 24, 25 años. Y Dios nos dio promesas y las hemos tomado y caminamos firmes, absolutamente firmes e inamovibles en esas promesas. Muchos han dicho que han cambiado, que ahora sí hago lo que me da la gana y vamos a hacerlo así. No, seguimos exactamente como Dios dijo aquel tiempo y aquí, quietos, firmes e inamovibles. Lo que Él nos dijo hace 20 y pico años, lo está cumpliendo. Dijo que 12 iglesias, van como 7, que yo sepa. Dios está haciendo lo que dijo, porque Él es fiel. Si con Abraham fueron 20, si con Jacob fueron 20, con nosotros ¿será que son 8 añitos, 5 añitos? No. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Démosle un aplauso al Rey. Amén. Dios no quiere que solamente veamos nuestra impotencia, sino que sepamos que Él es el omnipotente. Dilo, Él es el omnipotente. Él no quiere solamente que sepamos que nosotros no servimos, sino que Él es el todopoderoso. El 35, 11 y 12 dice: también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación santa y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. ¿Qué dijo? Que todo lo que le prometió a Abraham era ahora tuyo. Como dice Gálatas, recordemos la lección. Gálatas 3:10. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en madero, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham llegasen a nosotros. Gálatas 3:17. Si hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos.
Gálatas 3:27. Y si de Cristo estamos revestidos, ciertamente el linaje de Abraham somos, según la promesa, herederos. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que somos nosotros, herederos de Abraham, porque el pacto de Abraham es el nuevo pacto, es el pacto de la gracia. Hay una garrocha que salta por encima de la ley. Gálatas 3:17 lo que dice es, Gálatas 3:17 lo que dice es que la ley que vino 430 años después no abrogó el pacto hecho en Cristo Jesús. Ay, ¿cómo así? Si Cristo no había nacido. Hecho en Cristo Jesús, de la gracia con Abraham. Eso es glorioso, eso es maravilloso, eso es espectacular. El pacto es de gracia con Abraham y nosotros somos coherederos de la gracia, de las promesas a Abraham. Aquí le prometió a Jacob que le haría todo, el 13. Y se fue de él Dios al lugar donde había hablado con él. Del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal en una piedra, y derramó sobre él ¿qué? Libación. Y echó sobre ella aceite, una piedra como esta. Y llamó el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado, Betel. Betel. Hace 6 años fue ungida la piedra en este lugar. Y Dios dijo Betel. Amén. ¿Estamos ahí? Y derramó libación. Y le dimos que libación es una ofrenda de gozo. Había cambiado Jacob, ¿no? Del que hace 20 años se aterrorizó cuando supo que era casa de Dios, ahora ungía la piedra cuando el Señor se fue de su lugar y dijo: esto es casa de mi Dios. Ahora su corazón estaba quebrantado, derramó vino en libación, se gozó en saberse hijo de Dios. Amén. Ahora Dios tenía un pueblo para sí mismo, un pueblo suyo. En el 14 dice: Jacob erigió señal allí donde había estado. Ya no hay temor. Repito que la alabanza nuestra hoy día debe ser diferente. A partir de aquí, y yo tengo que terminar ya. Ay, tengo que decir muchas cosas. Pero diré que a partir de aquí Jacob se jubiló, andó como un jubilado, sufriendo todo el tiempo, porque después vino su hijo, sus hermanos lo venden y Jacob, su corazón se partió en 1000 pedazos. Jacob fue tratado toda la vida, porque nuestra naturaleza carnal debe ser tratada toda la vida. Nunca le faltaron luchas, conflictos. Luego, cuando viene la hambruna en la tierra, a la casa de Jacob también llega la hambruna. Jacob se lamenta y habla de sus días como de una tristeza tremenda. Trato de la naturaleza carnal. En la espiritual hay gozo, hay herencia, hay alegría, hay vida. En la natural, pues hay lo que hay, el trato de Dios, del Espíritu Santo. Ahí ya, luego viene, le retienen a Simeón, Safnat Panea, José, le retiene a Simeón, le retienen a Benjamín, después tiene que entregar a Benjamín. Ya Jacob es un hombre humilde y manso. Ya es otro hombre. Ya a partir del capítulo 37, Jacob es un hombre que deja el protagonismo. Ya es un hombre de bajo perfil. Ya no le importa que ser el que dirige todo, el que hace todo. Ya es otro hombre. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Era como un jubilado. Antes era un activismo total, hacer de todo. Aquí ya no. Dios lo tocó y ya no era el mismo hombre. En el 42 vemos a Jacob, ya es otro hombre. 42-36, vasito de leche con bocadillo, le recomiendo. Entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece y Simeón tampoco, y Benjamín le llevaréis contra mí son todas estas cosas. Dios trate. Cuando nosotros hemos tratado, ay, es que yo qué hice, es que voy a ser el más grande mártir de la tierra. No, Dios está tratando contigo. Y te voy a contar, no tengas como cosa extraña que te pase eso, porque a todos los que estamos aquí Dios nos trata. A todos. ¿Alguno no? Claribel, ¿te trata el Señor? Pastor Orlando, ¿lo trata el Señor? ¿Sí? A todos. Y el que no lo ha tratado, mala noticia, aún no has tenido el encuentro con el Señor, porque Dios nos trata para hacernos llegar a sus alturas. Vamos a inclinar el rostro y dejar aquí, mis hermanos, por hoy.
Ojalá que por lo menos se haya abierto un poquito el apetito hacia esto.